Hola chicos, bienvenidos a la clase 5. En esta clase lo que vamos a ver es la sintaxis de las funciones. Si ustedes todavía no han visto el video donde explico las funciones, aquí se los dejo en este link. Y bueno, en el ámbito de la programación, los datos que recibe una función las vamos a llamar parámetros y lo que devuelve lo vamos a llamar resultado o valor de retorno. Lo podemos usar de forma indistinta. Una consideración, un paréntesis. Esta serie de videos lo estamos haciendo sobre Jupyter y las ventajas que tienen las funciones tiene algún problemita en Jupyter. Las funciones nos sirven primero para poder un programa grande hacerlo en problemitas más chiquitos, lo que se llama modulación. Y segundo, las funciones también me ayudan a reutilizar código. Jupyter tiene una pequeña problemática al tratar de usar funciones de otros programas. Y es que, si se dan cuenta, mi programa en Jupyter tiene tanto código como texto. Entonces, este pequeño problema lo tenemos que arreglar. Por suerte tenemos una librería que se llama import-ipynb que nos ayuda a resolver este problema. El ipynb se debe a que es la terminación en cómo Jupyter guarda sus programas. Y otra situación es que esta librería no está precargada por default. Entonces lo que tengo que hacer es instalarla. ¿Cómo la instalo? A partir de este código, que es pip install import-ipynb. Esta línea, este comando lo tengo que meter o bien en la terminal o en símbolo de sistema, dependiendo su sistema operativo. Entonces vamos a abrir, en este caso es Windows, vamos a abrir un símbolo de sistema. Voy a copiar esta línea. Este programa lo van a encontrar en la descripción del video y vamos a pegarlo. En mi caso yo ya lo tengo instalado, entonces me dice que ya está instalado. En su caso lo voy a empezar la instalación de inmediato. Es muy rápida la instalación y ya que tengo instalado esta librería, ya voy a poder hacer uso de ella. Ok, déjenme reiniciar justamente mi Jupyter. Y bueno, ya después, más adelante, les explico cómo usar el import y este otro import. Pero bueno, empecemos a ver a las funciones. Las funciones tienen ciertas características en programación. Puedo tener funciones que no reciban parámetros, es decir, que la entrada sea vacía. Por ejemplo, aquí tengo la función imprime saludo. ¿Cuál es la sintaxis de una función? Debe de empezar con def, de definir el nombre de mi función, que en este caso se llama imprime-saludo, y entre paréntesis los parámetros que recibe, 2 puntos y el código. Y observemos que aquí el código también está identado con un tabulador o con 4 espacios. Y en Jupyter hay una característica cuando quiero usar funciones que están en otra celda. Y es que primero tengo que cargar esa función al kernel de Jupyter. Por ejemplo, aquí tengo imprime-saludo, que es justamente esa función. Como yo no he cargado esta función, me va a marcar un error cuando corra esta celda. Entonces me dice que hay un error, que no entiende a qué me refiero con imprime-saludo. ¿Cómo se resuelve este error? Cargando la función. Entonces si la cargo, aquí ya se dan cuenta que la cargó con este 2. Ya puedo ahora sí hacer uso de mi función en el programa, en otra celda. Entonces hay que tener cuidado con eso. Primero tengo que cargar las funciones dentro de mi programa. Pero si utilizo esa función fuera de mi programa, no la tengo que cargar. Por ejemplo, aquí tengo una segunda función. Esta función recibe 2 valores y lo suma, se llama suma, y no regresa nada, solo imprime el valor. Entonces tengo otro programa que se llama auxiliar,
Y aquí vamos a estar viendo justamente cómo estar utilizando otras clases, cómo estar utilizando código. Lo primero que tengo que hacer en este otro programa es importar la librería import-ipynb e importar la clase que quiero utilizar o el otro programa. Si se dan cuenta, el otro programa se llama clase 5, entonces importo clase 5. Aquí además tengo un as. Este as es para ponerle un alias para que en vez de estar escribiendo clase 5 todo el tiempo, pues solo escribo C5. Y aquí me dice importing Jupyter Notebook from clase 5.ipynb. Y bueno, aquí ya puedo utilizar las funciones de mi otro programa. ¿Cómo? Pues digo, de C5 del programa C5, punto, el nombre de la función y los parámetros que recibe. Entonces, si yo lo corro, ya me dice, hola humano, que esta ya la tenía cargada, pero suma, recordemos, suma no la tengo aún cargada. Entonces, yo voy a correr suma. Y si se dan cuenta, ya me saca que es 13. ¿No? Lo corre sin tener que estarlo cargando. Que eso está muy padre porque entonces ya no tengo que estar reabriendo los otros programas. Yo también les había comentado que tenemos funciones recursivas. Esta función recursiva sí regresa un valor. ¿Cómo lo sé? Porque tiene el comando return. Cuando uso return, justo lo que estoy diciendo, esta función va a regresar esto. En este caso, esta función usa factorial. Como las funciones no las usa directamente el usuario, sino que ya está filtrada por el programador, aquí ya no le voy a meter una validación de try. Yo voy a pensar que el programador sabe utilizar esta función. Y bueno, lo único que sí aclaro es que el número que recibe, si es menor que 0, va a regresar la cadena error. Y bueno, si es igual a 0, lo que va a regresar es el 1. Y si es mayor que 0, cae en el else, lo que va a regresar es el número por el factorial del número menos 1, que es justamente la definición de mi factorial. Si se dan cuenta, aquí esto es recursivo porque aquí dentro ya estoy llamando a mi función factorial. Entonces, si la corro, por ejemplo, voy a calcular el factorial de 10. Ya me calcula cuánto es el factorial de 10. Tal vez un factorial más conocido que es 5, lo puedo calcular, que es 120, y ya aquí sale. También tengo funciones que tienen parámetros predefinidos. Eso está muy padre. Esto es algo que no muchos lenguajes tienen. Por ejemplo, aquí voy a programar la sucesión de Fibonacci. Voy a decir, va a recibir número, que es el elemento de la sucesión que estoy buscando, y inicializo los primeros dos elementos de mi sucesión en 0 y en 1, ¿no? Que son los primeros elementos de la sucesión, en una de sus muchas formas de definirlo. Y bueno, este número realmente lo que significa es el número de pasos que voy a dar. Entonces, si voy a dar 0 pasos, pues ya me regresas el elemento justamente que recibió como el primer elemento de la sucesión. Si no, entonces vamos a hacer Fibonacci en n-1 pasos. Y lo que voy a decir es que mi primer elemento que va a recibir Fibonacci justamente es el segundo elemento del paso anterior. Y el segundo elemento del siguiente paso es la suma de los dos elementos de Fibonacci del paso anterior. Así es como se define a Fibonacci. Y entonces puedo calcular en mi programa auxiliar todos los elementos de Fibonacci. Mi paso 0 es 0, el primer elemento es 1, el segundo es 1, el tercero es la suma de los dos anteriores, 1 más 1 es 2, el cuarto es de los dos anteriores, 1 más 2 es 3, y así sigo, ¿no? Por ejemplo, el 10 es de los dos anteriores, que es 21 más 34 es 55.
Y si se dan cuenta, aquí yo estoy llamando a Fibonacci solo con el primer elemento. ¿Por qué? Porque como los otros ya están definidos por default, si no reciben nada la función, pues les asigna el valor 0 y 1. Y aquí en la recursividad sí los estoy definiendo. Y ahí sí me los va a estar cambiando. Eso es algo muy padre que tiene Python. Y también puedo tener funciones con una cantidad arbitraria de parámetros. Es decir, aquí yo no sé cuántos elementos va a recibir mi función, pero va a ser algo. ¿Qué hace con... ¿Cómo defino que voy a recibir una cantidad arbitraria de datos? Pongo asterisco y, bueno, el nombre de la variable que vamos a estar usando. En este caso voy a llamarle datos. Y aquí este algoritmo lo que va a hacer es ordenar los valores con el algoritmo de burbuja o de bubble. Que lo que hace este algoritmo es compara cada elemento con todos los que siguen. Y los va a ordenar de menor a mayor. Hay que tener una consideración. Cuando yo use una cantidad arbitraria de parámetros, aquí esto significa que lo que voy a recibir es una tupla. Y recordemos que las tuplas no las puedo manipular. O sea, una vez que las creo, pues así se crearon. Ya no les puedo hacer nada. Como aquí aquí sí voy a necesitar estar modificando los datos, lo que voy a hacer va a ser un casting a lista. Mi tupla la voy a volver una lista, lo voy a meter en datos auxiliar. Tengo dos contadores para justamente recorrer los elementos y un elemento auxiliar. Y bueno, lo que hace estos dos whiles es este primer while es el elemento que voy a verificar, el elemento, la posición de mis datos que voy a estar verificando, y este segundo while los compara con todos los que siguen. De forma que si el valor que sigue si el valor es más grande que los que siguen, pues cambio esos dos elementos. Con estas tres líneas cambio esos dos elementos. Para eso necesito este auxiliar para poder hacer ese cambio. Y lo que voy a regresar va a ser justamente la lista de datos ya ordenada. Entonces aquí tengo justamente burbuja de mi clase 5. Y si se dan cuenta, aquí estoy metiendo 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos. Entonces aquí yo le estoy diciendo que iba a recibir una cantidad de elementos. Aquí está recibiendo 6. Y lo corro. Y justamente si se dan cuenta, lo que hizo fue ordenármelos. Menos 2, 0, 2, 3, 4, 5. Si quisieran saber un poco más de algoritmos de ordenamiento, pueden dejar un comentario y con mucho gusto hago algún video explicando cómo funcionan varios algoritmos de ordenamiento. Y bueno, chicos, eso sería todo por el video de hoy. Cualquier duda, coméntenla y nos vemos en el próximo video. Chao.